En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Hoy tenemos una grata sorpresa, y es que tenemos un operador de consola nuevo. Sebastián, buenos días. Muy buenos días, Andrés. Buenos días, Abraham, en la conducción de la emisora. Buenos días, doctor. Para los oyentes, muy buenos días. Hoy tenemos, ¿qué tema, Andrés? Bueno, muy buenos días también para todos nuestros oyentes de Por qué enfermamos, también a nuestro nuevo compañero Sebastián, a nuestro director Abraham Varila. El tema del que vamos a hablar hoy es ¿para qué estamos en este mundo? Ah, qué maravilla. ¿Para qué estamos en este mundo? Esto es un tema que nos quedó empezado hace 8 días y bueno, hemos aludido a él varias veces en otros programas, y la idea es abordarlo hoy como a fondo, ¿no? Claro que sí, porque nuestros oyentes estaban con la espinita y Andrés también, que es tan inquieto, quería, pero bueno, ¿cuándo vamos a tocar este tema? Aquí lo tenemos. Continúe este, doctor. Muy bien, maravilloso. Entonces se trata de la pregunta fundamental: ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito fundamental que tal vez olvidamos? La mayoría de las veces fue que lo olvidamos, no es que no esté en nosotros, sino que olvidamos ese propósito. Y resulta de que les voy a contar una historia larga para que entremos en tema más propiamente, y es que uno de los fines por los cuales nos creó la conciencia cósmica, llamémoslo amor. La Biblia reza muy... Es clara en el amor. Sí, es clara. O sea, Dios es amor. Dios es amor. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? El amor. El amor. ¿Qué es el amor? El amor es, fundamentalmente, hablando físicamente, es magnetismo. El amor es magnetismo, fundamentalmente. Luego... dijéramos que el amor de por sí en ese magnetismo pues tiende a unificar, es decir, estamos unificados con la Tierra porque en la gravitación, en el magnetismo que ejerce la Tierra con nosotros, pues nos sostiene en pie y nos mantiene, dijéramos, vinculados de algún modo a ella. O sea, de algún modo no, de todos los modos, ¿para qué? O sea que podríamos decir que el amor es unidad. El amor es unidad, eso está maravilloso. Entonces resulta de que vamos a los orígenes cósmicos, ¿cierto? Al principio, pues era la nada, reza la Biblia, ¿cierto? ¿Qué es la nada? Es aquello que el cerebro no comprende, es aquello que el cerebro no tiene forma de interpretar, porque es todo y nada a la vez. Entonces la nada viene como una respuesta del cerebro que dice, no, ahí no hay nada. Pero resulta de que la física cuántica nos demostró y nos ha mostrado con creces que lo que hay entre una partícula y otra, sean partículas atómicas o entre una estrella y otra, lo que hay es materia y fundamentalmente plasma. Plasma, dijéramos, ya hemos nombrado esto anteriormente, el plasma es... dijéramos, la forma primitiva o la forma más inespecífica de lo que podríamos llamar material cosa, ¿cierto?
Entonces todos los materiales, todas las densidades se formaron a partir de una vibración que sería la vibración interestelar, intercósmica e interatómica, es decir, entre todas las partículas que están en el átomo. ¿Por qué decimos esto? Porque mirando la escala o manteniendo la escala proporcional, la distancia de un electrón al núcleo es más o menos de la Tierra a la Luna. ¿Qué hay entre la Tierra y la Luna? Distancia. Hay distancia. Y supuestamente no habría nada, pues aparte de la luz, ¿cierto? Entonces aquí decimos de que esa situación allí, dijéramos que entre la Tierra y la Luna solo hubiera oscuridad. No quiere decir de que no haya nada, sino que no sabemos qué hay allí porque no sabemos interpretarlo desde las coordenadas en las cuales nos movemos. Entonces, pero lo que hay allí, en esa oscuridad, es plasma, fundamentalmente, es decir, energía en sus formas más originarias. Yo digo plasma, pero es una manera pues como de nombrarlo, porque finalmente es energía en su forma más primitiva. Dijéramos que el plasma ya es lo que en Oriente se nombra como el prana, o lo que se nombró en la Biblia como maná, ¿cierto? Donde ya ha tenido una cualidad, es decir, ha sido modificada de alguna manera, esa energía ha sido modificada, algo así como lo que pasa con el agua, ¿cierto? El agua en su forma más primitiva, en su forma más inespecífica, puede ser venenosa, ¿cierto? Es decir, si no está acompañada de ciertos ingredientes, ciertos minerales, resulta contraproducente para el organismo. De la misma manera, dijéramos que esa energía, su forma primitiva, pues puede ser venenosa. Entonces, volvamos. Resulta de que ese universo primitivo que dijéramos que era la nada, ¿cierto? Empezó a, entre comillas, a respirar, ¿cierto? Y fue formando una irradiación que se llama magnetismo. Es decir, demos por caso, estamos en un lugar, no hay nada, la energía está allí dispersa, no tiene direccionamiento, ¿cierto? Entonces llega una entidad, cualquiera que sea, y pone a vibrar el lugar. Por ejemplo, si esta habitación estuviera completamente desocupada, llega un mosquito y empieza a mover las alas. Ahí está generando un movimiento de energía. Y ese movimiento de energía primero, entonces, se llama magnetismo. Así de sencillo. Entonces, el universo estaba unificado. Universo y unificación tienen la misma raíz. Universo, una sola versión, un solo verso, para decirlo poéticamente. Un solo verso, unificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Dijéramos que empezó ese primer respiro y empezó como a formarse entidades que llamaríamos espíritus, ¿cierto? ¿Llamarías cómo? Llamaríamos espíritus. Okay. O sea, se empezaron a formar las primeras formaciones con unidad singular dentro de ese universo. De tal manera que esos universos en singular hacían parte del gran universo que estaban, dijéramos, con el trasfondo oscuro, se formaron ciertas vibraciones que todavía no tenían luz, pero tenían, por decirlo, forma o unidad, ¿cierto? Resulta de que esos espíritus luego fueron cobrando mayor conciencia cada vez, fueron cobrando mayor conciencia porque fueron
Entonces, en la medida que vibraban, empezaron a unificar y a atraer energías, ¿cierto? A atraer energías. Demos por caso, volvamos al sistema solar, ¿cierto? El sistema solar nos mantiene unidos como planetas, hablando pues que nosotros somos representantes del planeta Tierra, entonces hablemos de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, están en una unidad con el sistema solar. ¿Cuál es la fuerza que nos mantiene unidos? El magnetismo. De esa manera entonces decimos de que el universo inicial, que era la nada, se fue especificando y se fue dividiendo en espíritus, espíritus que luego dieron origen a las estrellas, a los planetas, dieron origen a las formas de vida, etcétera, etcétera. En la medida que evoluciona, dijéramos, ese magnetismo inicial va evolucionando, va cobrando mayor complejidad, y en la medida que se complejiza, entonces va estructurando seres y organismos, para el caso de la vida, y organismos más complejos. Entonces decíamos, en un programa anterior, decíamos, el mayor grado de complejidad que un ser pueda tener sobre la Tierra lo tenemos en el humano, ¿cierto? El mayor grado de complejidad. Miren, hemos llegado a tal grado de complejidad porque hemos modificado la estructura del planeta, o al menos la forma del planeta, y podemos seguir evolucionando hacia formas nuevas de ver la realidad, y obviamente hacia la integración tanto de los conocimientos como entre los diferentes representantes de las latitudes, ¿cierto? Es decir, hoy en día hay una unificación con aquello que llaman la aldea global, pues hay una unificación, una integración de los habitantes de Occidente con Oriente, ¿cierto? Hoy en día tanto el conocimiento de Oriente como de Occidente pues está circulando, y se accede mucho más fácil a él que hace 50 años atrás o hace 100 años, ¿cierto? Hace 100 años era imposible, si no era porque te ibas al Tíbet a conocer, por ejemplo, la filosofía que dicta el llamado libro de los muertos, ¿cierto? Había un conocimiento que era un conocimiento restringido solamente para los sacerdotes y los lamas, todos aquellos monjes que seguían la religión budista tibetana eran los que podían acceder a ese conocimiento del libro de los muertos. Hoy el libro de los muertos casi que circula en internet. Digo casi porque pues habrán restricciones de algún modo, pero lo que intento decir con esto es de que ese conocimiento está circulando, y de igual manera que circulan otro tipo de variedad de conocimientos que hoy nos permiten entender que no solamente somos el ser más complejo tomado como individuo o tomado como especie e individuo, sino tomado como integración de las diferentes formas de la cultura o formas culturales. Hoy en día podemos hablar de conocimientos que en otro tiempo eran conocimientos esotéricos, es decir, solamente los conocían ciertas colegiaturas, o podríamos decir grupos muy selectos, quienes practicaron la alquimia, quienes practicaban la religión o la concepción masónica de la realidad, quienes practicaron el judaísmo a través de la cábala, ¿cierto? Accedieron a un conocimiento iniciático. Hoy ese conocimiento iniciático está circulando por las redes porque llegamos a un punto muy bonito,
donde nos dimos cuenta que el crédito, óigase bien, el crédito de esa complejidad no solamente lo marca el inconsciente, sino que el inconsciente lo viene a determinar. ¿Cómo así? Sí, nuestra realidad inconsciente, habrán otros programas donde hablemos de esto y ya hemos venido hablando de estos asuntos, creo que a cierta profundidad, y es contándole a la gente que el secreto del conocimiento del universo está en todos y cada uno. Cuando yo me conozco a mí mismo, entonces conozco la realidad exterior. Cuando yo accedo a mi realidad más profunda, entonces accedo a la realidad y al entendimiento de la complejidad de cómo se comportan las estrellas, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Es que somos a la vez instrumento, oígase bien, somos a la vez instrumento de la conciencia y somos la conciencia. Eso es bellísimo. ¿Cómo así que somos instrumento y a la vez la conciencia? Sí. En la medida que depuramos, limpiamos, dijéramos, en otro tiempo le decía al mica a la lente del microscopio. En la medida que limpiamos la mica del microscopio, entonces abrimos la visión a lo cósmico, a lo multidimensional. ¿Por qué? Porque es que encontrarnos con nosotros mismos es entrar en nuestro ser multidimensional. O sea que ahí estaríamos hablando de, a medida que nos limpiamos nosotros mismos, Ajá, nos vamos encontrando. exacto. Dijéramos que la aspiración de todo ser humano habría de ser en el crecimiento interior y hacia la conciencia, habría de ser en convertirse en un espejo en transparencia. Hagamos de cuenta, el laguito, que a eso del mediodía recibe todos los rayos solares y los refleja. Está en armonía, el lago está sereno y entonces puede reflejar todos los rayos de afuera porque está listo, dijéramos, para reconocer y reflejar aquello que le está llegando. Es decir, cuando yo me reconozco en la piedra, ¿sí? Cuando yo me reconozco en la piedra, ya dejo de producir piedras. Y las piedras tienen que ver con los cálculos y tienen que ver con aquello que popularmente llamamos me sacó la piedra, es decir, me sacó la rabia. Pues una manera de decir es que me encolerizó. Entonces, miren ustedes cómo producimos piedras, a través de los cálculos y a través de las rabias que nos complican la existencia. O sea que cuando reconocemos esas cosas que nos están afectando, que nos están dañando como personas, es donde nos estamos limpiando. Exacto, y entonces ahí me fui por este lado porque quería contarles algo, y es que imagínense ustedes, somos seres de 9 dimensiones, nos reconocemos en 7 para los más avanzados, pero vivimos desde una sola dimensión. Ah, ¿cómo así? Sí, hay gente que vive para la necesidad, está aferrado a la tierra, es decir, vive desde la condición de con qué voy a mercar mañana, con qué voy a pagar los servicios pasado mañana, de dónde, no, hay que trabajar mucho porque hay que conseguir el techo y viven darle los afanes de sus necesidades. Exacto. Entonces, miren, estamos hablando ahí de la primera dimensión. Segunda dimensión, la sexualidad. Es bellísimo. Siendo nuestra potencia mayor, la sexualidad es la segunda dimensión. Y se densifica allí cuando empezamos a vivir como si fuera
lo máximo, ¿cierto? O sea, los que tienen sexo desbordado. ¿O qué? Dijéramos que el pansexualismo se vive de dos maneras. Uno, lo que acabas de nombrar, el sexo desbordado, la búsqueda de la satisfacción sexual y se convierte el sexo en una necesidad. En una necesidad que la persona sin eso no vive. Exacto. Y otra manera, y esto es bellísimo, tiene una magnitud exquisita, es porque justo esa sexualidad pasa por un asunto del drama, ¿cierto? Y el drama de la culpa. Usted es culpable por haber llegado al mundo. Usted le debe un pecado original a la naturaleza y tiene que vivir para la culpa. Al menos es lo que nos han transmitido. Entonces el sujeto empieza a pelear con la sexualidad. Y entonces es otra manera de vivir el pansexualismo. Pero entonces esta pelea con la sexualidad sería algo como no querer tenerla o qué o... No querer tenerla, esto me quedó demasiado grande, ¿cuándo será que me muero? Es que esto está muy pesado. Para que nos entendamos un poco en este asunto. Miren, estamos hablando de la integración de las dimensiones que ya somos. Hablando de la integración de las dimensiones. Entonces resulta de que una de las cosas que más nos cuesta unificar en nuestra propia realidad es la sexualidad. Porque aquello que amo no lo puedo desear. Y aquello que deseo no lo puedo amar. ¿Cómo les parece la maravilla? Paradójico. La desintegración. Entonces, amo la comida. No, es que para mí la comida, me produce un placer exquisito. Pero si la como me engordo. Entonces la deseo, pero no la puedo amar porque, ¿cómo así que usted es un glotón? No, pero ¿cómo se le ocurre a usted vivir la glotonería? Eso está muy mal visto. Por ahí hay en Discovery Channel que son dignos reproductores de esas formas religiosas de nuestras tradiciones más recalcitrantes. Entonces hablan de los pecados capitales. Entonces uno de los pecados capitales es la gula y la glotonería. Y resulta de que justo es porque combatimos la gula que se transforma en ansiedad, ¿sí? Se transforma en ansiedad o se transforma en anorexia o se transforma en bulimia, que ya llamamos psíquicamente, ¿cierto? Como, pero expulso. Y la otra forma, pues que, bueno, ya es un derivado del abuso de la comida, que es la obesidad y el sobrepeso. Entonces, vayamos a otro frente. Digo, la sexualidad que se vive a través de la comida es el disfrute con la comida. Acepto que aquello que como me produce placer. Pues miren que no estamos llevando el asunto solamente a lo genital, ¿cierto? Obviamente, pues esto se complejiza un poco porque cuando se trata de el proceso de enfermar, entonces es la pelea con eso que deseo o la pelea con aquello que amo. O sea, no puedo desear lo que amo, no puedo amar lo que deseo, ¿cierto? Entonces, muchas mujeres y en muchos casos también hombres, aunque las mujeres son las que más han mostrado este tipo de síntoma, es doy con un hombre con el cual, o con una mujer, paso una noche exquisita, pero es la única noche que me permito con ese hombre o con esa mujer. Y entonces, para no dejarlo ir del todo, entonces le dejo un hijo o me quedo con un hijo, como una manera de tenerlo, de retenerlo. Entonces, ¿qué pasó allí? Una relación furtiva. ¿Cómo así que furtiva? Sí,
Si lo tengo para solamente una noche, es una relación prohibida, no lo puedo desear. ¿Sí la pillan? O Claro, sea, en cambio, si lo ato a mí, ya lo puedo tener. pero lo puedo tener, pero no lo puedo desear. No puedo desear al hijo. Entonces lo que hago es reproducir a través de la relación con el hijo, que me quedo de la relación con ese hombre, o del hijo que le puse a esa mujer, dijéramos que quedó ahí representado, pero ya luego no puedo vivir el deseo con... Entonces, ¿de qué es hijo ese hijo? De el deseo insoportable. Te puedo desear, pero solamente para una noche furtiva, una noche de escape juntos, vamos a la cama, pasémoslo un rato a lo bien. Una noche loca. Una noche loca. Y entonces, ¿qué surge allí? Ese hijo va a repetir la historia del papá y de la mamá. Ese padre que por algún motivo no pudo quedarse con esa mujer, o ese hijo que por algún motivo esa madre solamente puede robarse a ese hombre por una noche. Pero entonces lo que pasaría con el hijo sería como que, como una canalización de energía, o que está recibiendo esa energía de su madre, su padre, o qué fue lo que pasó ahí. De los dos. Es el objeto amado, pero no imposible de desear. Entonces nuevamente el hijo repite eso con... Exacto, entonces ese hijo cree que tendrá que hacer lo mismo. O dos cosas pueden suceder, aunque me surge una tercera. Dos cosas pueden suceder, entonces veo en todas las mujeres, ¿cierto? Como hijo, veo en todas las mujeres ese objeto que de placer. codiciable pero no deseable. Codiciable pero no deseable. Entonces quiero tener una mujer para mí, pero no me hallo con ninguna. ¿Sí? En el caso de las mujeres, de las niñas mujeres, quiero decir, de los niños, qué redundancia la mía. En el caso de las niñas, puede pasar que puedo amar a mi madre, pero como me es un objeto no deseable, entonces no deseo a ningún hombre. O hago la finta, la amenaza de que sí me gustan los hombres, voy y pruebo con cantidades y termino viviendo con mi mamá. O me quedo a cuidar a mi mamá toda la vida, porque definitivamente yo no puedo desear a un hombre que nunca estuvo en mi vida, aparentemente. Pero un hombre que me dejó un sello esencial no puede desear a la mujer que me dio la vida. Un padre que no puede desear a la mujer que me dio la vida, entonces, ¿qué genera? ¿Qué plasma? Un sello que nos puede determinar la vida entera. Totalmente, porque entonces ya no se tendrían relaciones exitosas. Exacto. Entonces, quiero que me sigan es una cuestión sencilla aparentemente, pero que tiene una profundidad tremenda. Y es, ese padre hizo una fecundación furtiva, ¿cierto? Con una mujer prohibida, en el sentido de que no pudo establecer una relación con ella. Luego, el sello que deja para mi existencia es que yo no puedo desear aquello que amo. O si lo deseo, pues entonces será bajo la condición de la furtividad. Es decir, algo así como lo hago pero no lo hago. O que no me vayan a pillar, que no se vayan a dar cuenta que yo estoy con una mujer, o que no se vayan a dar cuenta que yo estoy con un hombre. Entonces mantengo a escondidas la relación, ¿cierto? Socialmente no es presentable esa relación. No se siente cómodo de hacerlo abiertamente. Exacto. Entonces, ahí hay una situación, decíamos que eran tres posibilidades, ¿cierto? La otra posibilidad es que
deseando a alguien, lo vea de una manera aterradora, de una manera, no, no es que a mí me gusten los hombres, no, a mí me gustan son las mujeres, ¿cierto? Y mantengo esa situación, ese objeto de deseo, estaba hablando como hombre o como mujer, ¿cierto? No es que a mí me gusten los hombres, y sea porque defina como homosexual o como heterosexual, pero no, a mí no me pueden gustar los hombres, eso es impresentable, ¿cómo se le ocurre? Entonces me quedo patinando en la posición de, si no me pueden gustar los hombres, entonces tengo que demostrar, por un lado, que me gustan las mujeres, y por otro lado, óigase bien, y por otro lado, guerreando contra aquello que más deseo. O sea, es una lucha interna porque estás deseando, digamos, más hombres o mujeres, pero te estás inclinando más para el lado opuesto. Exacto. Y es tremendo esto porque tiene unas derivas increíbles en el campo social. Entonces de ahí surge el machismo, de ahí surge el feminismo. Bueno, quiero decir, es una de las fuentes que sustenta el machismo y el feminismo. ¿Qué dicen las mujeres? No podemos desear a los hombres porque son agresivos, porque son destructivos, porque han agredido y sometido a la mujer. Y lo mismo hicieron los hombres hace 2000 años, 2017 años. Yo creo que hace mucho tiempo más, pues 4000 años con la invención de la religión de Yahvé allá en el Medio Oriente. Y es que el hombre se dedicó a oprimir a la mujer. ¿Para qué? La someto porque si la deseo, es bajo la condición de someterla. Es decir, no puedo amar aquello que deseo. Si la deseo tanto, tengo que convertirla en objeto que no se me escape por ningún motivo. Sí, porque vemos que hay hombres muy posesivos y pues dan hasta miedo porque esas pobres mujeres mantienen aterradas. Muy bien, si no te voy a amar, pero te deseo, entonces te pongo la cadena. Venga a ver que usted tiene que estar conmigo porque es que tiene que satisfacerme, es que usted está para mi servicio, ¿cierto? Miren ustedes, y de ahí se inventó una cosa que se llama matrimonio. ¡Qué maravilla! Donde juega ante todo el papel, lo que representa socialmente ser la mujer o ser el marido de alguien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que da el carácter al asunto matrimonial? Aquel reconocimiento social donde es lo social lo que viene a sustituir la ausencia de amor. Te someto bajo la condición de que ya hiciste un juramento ante el altar de que vas a ser mi mujer para toda la vida o que vas a ser mi hombre para toda la vida. Discúlpenme, no es que yo esté en contra del matrimonio, no, de ninguna manera. Estamos criticando un asunto de torpeza humana que es cuando convertimos el matrimonio en una forma de agarrar, de encadenar, de ponerle el collarcito al otro para que el otro al ritmo canino pueda caminar según nuestra voluntad. Digo al ritmo canino es como el perrito que sacamos a miar, ¿cierto? El perrito faldero, como dicen. El perrito faldero, exacto. Entonces, es tremendo esto porque nos lleva por una vía de puedo desear aquello que amo, puedo amar aquello que deseo. Entonces, si te puedo amar, no te puedo desear. Bueno, ahí nos enredamos la vida. Entonces, justamente ahí viene la respuesta, Andrés, a lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Ahora les contaba entonces que hay un espíritu, ¿cierto? Unos espíritus que empezaron a formarse inicialmente y a tener orden, para decirlo así. Empezó a tener
un direccionamiento, ¿cierto? Y es hacer conciencia ese magnetismo, es decir, donde el magnetismo físico que se convierte en emoción amorosa. Miren ustedes, si el magnetismo queda en su forma primitiva, ¿cómo se traduce en el mundo humano? Se traduce en una emoción descontrolada. Fue ahí donde se formó el caos, ¿cierto? Lo que llaman caos aquí los físicos, ¿cierto? El caos se formó a partir de ese asunto de cuando el universo hizo su primer, entre comillas, respiro, y empezaron a formarse los espíritus, ¿cierto? Y entonces, como vivían en el orden del amor, entonces querían unificar todo, volver todo a su estado original, o integrarlo todo, y entonces se fue allí por el orden del dominio y el control. Y es un momento, o sea, ¿cómo hago para unificar? Si no se dejan, si no lo permiten, entonces yo lo someto, ¿cierto? Quiero decir que son formas, el dominio, el control, la manipulación son formas primitivas del amor, igual que el odio, igual que la ira, igual que... Todos son formas de la misma, variaciones de la misma, de la misma vibración. Entonces, como se formó todo ese caos y nosotros venimos de todo ese caos, díganme si no, venimos de una manera caótica. Y lo que intentamos transmitir ahorita con toda esta integración de conocimiento es dar un direccionamiento a ese caos que armamos. Porque como vivimos unas formas de amor primitivas, entonces, ¿por qué no darle un direccionamiento? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dos cosas. El espíritu, el universo, el amor universal, para que me lo entiendan de una manera secular, ¿cierto? El amor que ya somos nos está pidiendo que como Él nos formó a nosotros, entonces necesita vivirse en una integración a través de lo que podemos ser nosotros para recordar cómo es que se es y se vuelve a unificar, cómo se es unificado y cómo se vuelve a unificar. Entonces, la unificación, ¿cierto? Eso es como el espíritu no sabe de qué manera regresar a la unificación porque se dividió en tantos elementos que luego no sabe cómo integrarlos, entonces descubrió una forma que es la conciencia. Y como descubrió la conciencia es conciencia, ciencia con, es decir, para que lo entendamos separado, ¿cierto? Conciencia es con conocimiento, es decir, resultó que ese amor que tomó tantos rumbos y que se convirtió en tantas expresiones y tantas manifestaciones, ahora necesita y está buscando la unificación, reconocerse unificadamente. Entonces, ¿cómo me reconozco yo unificadamente si mi cuerpo, por decirlo así, como en la relación esquizofrénica consigo mismo, esquizofrenia quiere decir el desenfreno de la escisión, de la fragmentación. Esquicia quiere decir fragmentación. Entonces, ¿cómo se vive la persona esquizofrénica? Está desintegrada, está desmembrada. Pero esa es, dijéramos, la forma como el amor se está viviendo actualmente, ¿cierto? Es real porque a la humanidad se le ha olvidado lo que es el verdadero significado del amor. Hay una frase que una vez leí y me gustó mucho y marcó mi vida. Esta frase dice: quien ama no destruye ni se deja destruir. Ajá. Entonces,
si abordamos a lo que se está hablando aquí, muchas veces nosotros nos hemos destruido o destruimos a otras personas. Entonces se nos está olvidando esa fuente que es el amor. Dijéramos que finalmente no destruimos cuando creemos destruir. Discúlpame si pongo en tela de juicio ese asunto de destruir, porque finalmente destruir también es amar. Es decir, siempre que se destruye algo es para que surjan cosas nuevas. Es decir, llega el momento en que hay una necesidad de cambio y entonces doy paso a una nueva forma de existencia cuando dejo atrás otra forma de ser y de vivir. Pero yo lo llamaría más soltar que destruir, no, porque si miramos el término destruir suena como acabar, como dañar, como, ¿cierto? Mientras que ya con el ejemplo que abordamos aquí es más como para no hacer daño, prefiero soltar. Muy bien. No quiero pues como polemizar el asunto y qué bueno que ese aporte de soltar, que sería la palabra más precisa. Muchas veces, a ver, ¿por qué destruimos? Destruimos o hacemos lo que llamamos destrucción porque yo no sé cómo soltar. Eso es hermosísimo. Ahí sí, ya está. Ahí sí. Es hermosísimo. Yo no sé cómo soltar a mi familia. Entonces me sueño todas las noches que les estoy aniquilando y que los llevo justamente al paredón de fusilamiento y creo que están fusilando a no sé quién y así lo vivo en el sueño. Asisto a un fusilamiento y resulta de que es mi familia la que estoy pasando al paredón. Entonces, como no sé cómo separarme de esa familia, la destruyo fantasmáticamente. Ahora, y miren ustedes, ahí se queda el psicópata. El psicópata está encerrado en la relación erótica con el objeto. Óigase bien, el psicópata en la relación erótica con el objeto siente que depende demasiado del objeto y no sabe cómo desprenderse de él. Entonces lo destruye. Lleva al asesinato. Se va al asesinato, a la destrucción del objeto, para poder entonces soltarlo. Pero no, pues es solamente un amague, porque finalmente toma por acción aquello que todavía no logra en comprensión. Si yo no comprendo, voy a la acción, lo que hago es profundizar la ignorancia de aquello. Óigase bien, lo que hago es profundizar la ignorancia de aquello que me somete. Cuando voy a la acción, cuidado con los pragmáticos. La gente pragmática destruye la realidad. ¿De qué manera la destruye? Miren ustedes. Me voy a la acción y lo que hago es profundizar el problema de mi propia ignorancia, de aquello que todavía no reconozco ni asimilo, por tanto no transformo. Entonces lo que hago es repetir. No sé si logran queda clara comprender. Entonces, volvamos. Uno de los motivos que nos tienen aquí es unificar. Entonces, siguiendo las dimensiones. Entonces, la dimensión sexual. Sigamos la dimensión de la afirmación, el yo soy. Yo soy luz, ¿cierto? Dijéramos que está representado en el tercer chakra, ¿cierto? Y no en vano se le llama el vórtice solar. Bueno, hay otros nombres que aluden a lo estelar y toda la cosa. El corazón, en términos físicos, ¿cierto? Es la cuarta dimensión, la dimensión del amor, que es unificación. O sea, es el amor el que da origen a la corporeidad y a las formas diferentes. Es decir, el corazón convoca otras dimensiones para dar solidez a un solo ser que somos nosotros, vividos en 7 dimensiones, ¿cierto? Luego viene la dimensión de la comunicabilidad, ¿cierto? La dimensión de la comunicabilidad, que es conexión. Decíamos,
cuando el amor se hace sexualidad, entonces produce nuevos seres, en el mejor de los términos. Si yo me peleo con la sexualidad, entonces ya sabemos todo lo que produce, ¿cierto? El amor se eleva, miren ustedes, estamos llegando a la comunicabilidad, que sería más o menos situada en la garganta, y entonces decimos de que ya hay conexión vibratoria, ya hay reconocimiento de una vibración y hay conciencia de la vibración. Es decir, orientamos de manera adecuada el amor para que el amor que está desordenado por ahí en la sexualidad, entonces nos ordene el mundo. ¿Cómo ordenamos el mundo? Cuando podemos nombrar la realidad. Es decir, cuando yo hablo de eso que me atora el intestino, entonces sube de la dimensión digestiva, no le demos nombre pues por ahora la dimensión sexual, sino la dimensión digestiva, que sería una dimensión de la necesidad. Yo libero ese atoramiento cuando puedo hablar de qué es lo que me atora, ¿cierto? Entonces, O sea, lo que me está oprimiendo, debo hablarlo para poder llegar allí. exacto. Y se me puede atorar el intestino, se me puede atorar una vena, se me puede atorar el arroz. La espina del pescado ahí. Se me puede atorar la espina del pescado, no decía. Por el doble sentido, el chiste por el doble sentido de vena y avena, ¿no? Sí, mire. A mí me gusta mucho la avena, voy a tener cuidado con eso ahí. Pero muy bueno el ejercicio de Sí. ya vos lo llevas a se me atora la espina de pescado. Exactamente. O se me atora la respiración, miren ustedes. O se me atora el pensamiento. ¿Qué estoy atorando cuando se me atora el pensamiento? Es cuando decimos estoy bloqueado, no me fluye nada, ¿cierto? Exacto. Y ahí viene la otra parte, que sería se me atoran las ideas, ¿cierto? Entonces tengo como muchas ideas, es que yo parado, ¿qué hago con tantas ideas? Y entonces hay gente que solamente quiere vivir en el mundo de las ideas y se va a una academia y solamente le rinde su existencia para repetir autores y citar investigadores y parafrasear y reproducir frases de aquellos sabios que han habido en el mundo, pero no hay una integración con el resto de su cuerpo. No quiero decir que ese resto de cuerpo no les funcione, sino que no lo han integrado. Es decir, no lo viven de una manera fluida. Es como decir, se puede reconocerlo de afuera, pero también es importante reconocerlo de adentro. Exacto. Y nos vamos a la séptima dimensión, que está encima de nuestra cabeza. Entonces vivimos desde allí sin aterrizar en el cuerpo. Gente que está aquí y ya se quiere ir. ¿Cuándo será? Pero esta vida tan maluca, pero yo ¿por qué estoy aquí? O me voy y me retiro a un lugar, esto lo hemos mencionado varias veces, me voy y me retiro a un lugar porque es que yo no soporto los humanos, ¿cierto? Y entonces, no, es que estos humanos no me permiten a mí vivir mi propia espiritualidad, mi propia sensación de trascendentalidad y mi estado divino, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, entonces estamos en la unificación. ¿Qué significa esa unificación? Que yo atravieso, oígase bien, que yo atravieso la línea de las 7 dimensiones que ya comporto y las integro para poder orientar la existencia en un solo sentido, y puedo utilizar las 7 dimensiones. ¿Cómo les parece la maravilla? Excelente, porque si las unificamos las 7, llegamos a la posición plena, o sea, donde debemos estar. Exacto, al propósito. Miren que decíamos el propósito de nuestra existencia. De para qué estamos, exactamente. De para qué estamos. Y el otro propósito redunda en esto que les estoy contando,
¿cierto? Redunda en esto que les estoy contando y es unificar el izquierdo con el derecho. ¿Qué representa la parte izquierda? La parte femenina. ¿Qué representa la parte derecha? La parte masculina. ¿Qué representa la parte izquierda? La madre. ¿Qué representa la parte derecha? Al padre. Entonces, yo puedo ser padre de mí mismo, óigase bien, yo puedo ser padre de mí mismo cuando ya asumí mi parte derecha, es decir, cuando integré mi hemisferio derecho, ¿sí? Que es el que tenemos apartado por allá y que es el hemisferio de la intuición y de la imaginación, de la creatividad, ¿cierto? Entonces yo puedo integrar ese hemisferio derecho y puedo generar mundo propio. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros, en representación de la totalidad, entonces unifiquemos nuestro criterio frente a la vida. ¿Para dónde va usted? Pues que no, que es que el sentido de mi existencia está en la felicidad. No, uno no es feliz por decreto. Uno es feliz porque se siente amado y puede amar. Sobre todo, si puede amar, entonces se siente amado. ¿Sí? No es al contrario. No es que yo me siento amado y entonces puedo amar. No, yo puedo amarme y en ese sentido entonces puedo derivar hacia afuera el amor hacia la totalidad, hacia los otros y me integro con otros. Claro, el amor empieza por mí. Exacto. Aquí lo decíamos en otra ocasión, cómo darle agua al sediento si nuestra, llamémoslo en antioqueño, nuestra caneca está vacía o nuestra cantina está vacía. O si yo tengo sed, le doy agua al sediento, pero yo me estoy muriendo de sed. Exacto. Primero bebe el otro y después yo veo qué resto queda para mí, si es que queda resto. Entonces, ¿qué pasa? Tres formas de desintegración de la sexualidad. Puedo amarme pero no desearme. Es decir, el amor hacia afuera, óigase bien, el amor hacia afuera parte del amor hacia sí mismo. Y si yo puedo desearme, es porque ya di lugar a la generación de un cuerpo, ¿sí? Pero resulta de que llego a la existencia, cristalizo en cuerpo mi deseo de existir, de estar aquí para esta época e intercambiarme con toda la gente magnífica que encuentro a cada paso, ¿cierto? Pero entonces, ese cuerpo mío que me pone tanto problema, estoy paralítico, o estoy cuadrupléjico, o estoy produciendo cantidad de síntomas permanentemente. Entonces, allí no me amo, no me estoy amando, porque acepté tener un cuerpo, y cumplí mi deseo, pero ya a la hora de cristalizar, no puedo amarlo y por tanto se atora también el deseo como hecho actual, es decir, como campo de excitación. Si este cuerpo me excita, me encarta cada vez que siento la excitación, entonces también surge ahí el rechazo. Miren ustedes, si lo que amo no lo puedo desear, entonces me ataco porque estoy deseando algo prohibido. Surge el asunto de la culpabilidad. No hemos mencionado algo y que es de suma importancia, y es que dentro de la unificación está la superación del drama humano. ¿Sí? ¿Cómo que la superación del drama humano? La superación del drama humano está en el apego. Buda se pregunta por qué hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo. Y dice, la única razón por la cual sufrimos y tenemos tanto dolor es porque nos apegamos. Es el apego y es real porque
si hacemos la comparación con el amor, ¿cierto? Poniendo la situación de un ser querido, digamos, se va, no está. Si amamos ese ser, siempre lo vamos a seguir amando esté o no esté. Pero realmente lo que nos duele a nosotros es el apego. Cuando falta es, pero es que ¿cómo suelto? ¿Cómo dejo ir? Y así lo podemos asociar con las diferentes situaciones de la vida. Exacto. Eh, en Grecia se realizaban unos certámenes como una especie de olimpiadas intelectuales y de escritores, ¿cierto? Ustedes saben que el teatro pues tiene sus orígenes, En al Grecia. menos, al menos, Claro. Claro, me tocaste la rama. Teatrero de corazón. ¿quién lo diría, no? Ah. ¿Será que es ajeno para ti esto? No, para nada. Entonces los griegos se inventaron unos certámenes, ¿cierto? Y era el drama eh, habría de ser convertido en comedia. Y quien lo lograba era el ganador del certamen, era el premiado, el galardonado. Pero resulta de que la mayor parte, o sea, quien lograba hacer comedia del drama eran muy escasos. Y los que lograron, y fueron grandes obras, ustedes se acuerdan de Sófocles, de Eurípides, grandes dramaturgos de la antigüedad, ellos lograron hacer del drama la tragedia. Pero resulta de que lo que están es, ¿y por qué gusta tanto entre los humanos Eurípides y Sófocles? Porque a los humanos nos encanta la tragedia. Tenemos una mentalidad trágica. Y sobre todo, pues, hablando de los paisas somos muy exagerados o muy trágicos ante las situaciones. Ajá. Entonces, esto es un tema que nos toca como humanidad. Y entonces la tragedia viene por el lado de, ¿por qué a mí? Pero mire lo que pasó en el último momento. Miren, estábamos a punto de derrocar un presidente y entonces nos aparece el drama, que se vuelve drama colectivo, el drama de el Putumayo. ¿Se acuerdan de Mocoa? La tragedia de Mocoa. La Sí. tragedia de Mocoa. Justamente viene a aparecer esa tragedia allí. Y entonces ahí se cumple un designio colectivo, muchachos, muchachas, hasta dónde nosotros estamos produciendo ese tipo de calamidad colectiva. O sea, necesitamos la tragedia colectiva para Levantarnos, hacer más dramática la existencia y no pasamos de la reproducción del mismo drama que se convierte en tragedia. Entonces, por ejemplo, aquí somos particularmente, dijéramos que venimos de una tradición muy violenta, ¿cierto? En los años 60, 70 y de ahí para atrás, pues los muertos a machete eran constantes. Luego pasamos a los muertos a bala y entonces ya las tragedias colectivas, ya de los 4 o 5 muertos en un pueblo, entonces empezamos un asunto de la persecución paramilitar y la guerrilla y todo el cuento del desplazamiento forzado, todo ese drama impresionante. Y finalmente, pues ahorita estamos desencadenando en otra forma trágica de la realidad, donde los accidentes de tránsito han venido a sustituir aquellas formas de muerte violenta, cuando no son las muertes violentas por enfermedades terminales de cáncer, cardiopatías y este tipo de cosas. Les estoy contando con esto de que es un drama colectivo, pero nosotros como desembocamos en tragedia, entonces nos quedamos en la repetición de ¿saben qué De la quiere? repetidera, como dice. Pero les iba a contar algo que me parece graciosísimo, y es que tragedia viene de trago y oidea o oida. ¿Qué Idea. quiere decir? ¿Qué quiere decir? Oda, trago, chivo. Y oida, ¿qué quiere decir?
oración, quiere decir cántico, quiere decir... Oita. ¿Cómo? Oita. Sí, o oda también, ¿cierto? Oda. Y entonces nos quedamos en el canto del chivo. ¿Quién fue? Entonces yo digo, Andrés fue. Entonces, como nos quedamos en el canto del chivo, hay que buscar culpables. Sí, Hay que buscar eso culpables. eso es muy normal en nuestra cultura. Nunca el culpable somos nosotros, sino el otro y el otro. Entonces, ¿quién fue el culpable? Hay que castigar al culpable. Entonces nos vamos a castigar al culpable porque hay un culpable que es culpable y hay que llevarlo tras las rejas, o hay que darle escarmiento, o hay que darle Una el lección. castigo ejemplar. Hablamos de castigos ejemplares. y resulta de que pues, la tragedia hace parte del drama. Y entonces, como desembocamos siempre en tragedia, nos quedamos en la posición, vuelvo y digo, del chivo, buscando culpables, y en ese sentido lo que hacemos es reproducir. ¿Qué nos representa la comedia? La comedia nos representaría la capacidad de reírnos de nosotros mismos. De decir, pero qué tontería en lo que nos encerramos nosotros por 2000 años, por Dios. No son, digamos, 12.000 años de oscuridad en que está viviendo o ha vivido la humanidad. 12.000 años viviendo en este asunto de... Los romanos, por ejemplo, se inventaron una cosa que se llama el derecho romano y dieron origen al derecho como forma de establecimiento del Estado. Y bueno, los que saben derecho podrán dar testimonio de esto, pero justamente es a partir de allí que entonces se genera un sistema jurídico. ¿Qué hace el sistema jurídico? Alimentar la tragedia. Porque si yo no soy culpable, alguien tiene que ser culpable. Y ese otro, que es más frágil socialmente, va y hace lo que yo deseo que pase, porque hay alguien que tiene que declararse culpable, porque hay doctores, hay jueces, hay magistrados, hay no sé quiénes que tienen toda la venia de la humanidad y hay que guardarles el respeto y la consideración. Yo me sacrifico, óigase bien lo que hace el criminal, yo me sacrifico para que el sistema jurídico pueda tener de dónde alimentarse. ¿Cómo les parece la enfermedad de la tragedia? Estoy poniendo en tela de juicio el sistema social que nos abriga y estoy queriendo transmitirles a ustedes que hay otras formas de vivir, que no tiene que ser bajo la condición ni del drama ni de la tragedia. ¿Cuándo superaremos entonces la tragedia? Cuando cada uno asuma en responsabilidad lo que le corresponde en relación a lo que ha contribuido para la permanencia del statu quo que hasta ahora hemos sostenido en oscuridad. Estamos en el tiempo del despertar, en el tiempo de iluminar la conciencia. ¿Cuándo iluminamos la conciencia? Cuando le damos formas de pensamiento diferente. Porque la realidad, hemos dicho aquí también, es la forma íntima de generar y de percibir. Cuando decimos realmente, lo que estamos haciendo es una redundancia. ¿Por qué? Porque mente y real tienen el mismo origen, o sea, son la misma cosa hablando en términos más generales. Es una idea mental. Entonces podríamos reemplazar muy bien realidad por mentalidad. Mentalidad tiene una multipalabra, ¿cierto? Mente, o sea, aquello que nuestra psique. Y mentalidad, aquello que genera, que es una idea. ¿Quién menciona la idea? La mente. Menciona, ¿cierto? Menciona una idea y esa idea se hace realidad. Entonces, volviendo un poco atrás, diríamos que si nosotros generamos la realidad que tenemos,
Entonces, ¿cómo la vamos a cambiar? Cuando superemos esas formas primitivas del drama y la tragedia. Muchísimas gracias, un feliz día. Bueno, esto fue Porque Enfermamos. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia y Andrés Cardona. Recuerden, todos los martes a las 10 de la mañana aquí en Radio Zipa Estéreo, y nuestra repetición también los martes a las 9 de la noche. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.